Hola hermanos. Hoy estoy en mi casa, la casa del Padre, aquí y por poder grabar estos videos sin interrupción en la oficina. En cualquier lugar pueden ver la luz brillando en mi cabeza. Ah, pero hoy quiero hablar un poco más de la situación en que nos encontramos con la epidemia del virus. Y la respuesta de la iglesia y nuestra respuesta también, Señor. Ya estamos en esta situación sin poder asistir a la misa por casi todos los laicos en todas las diócesis de los Estados Unidos, en muchas partes del mundo, los laicos no pueden asistir a misa. Ya es una situación sin precedencia en la historia de la iglesia. Es la única vez que sucedió algo a este nivel de no tener la misa pública en la iglesia. Ya estar en esta situación es una dificultad tremenda. Hablo con muchas personas y que están tan tristes con tanto dolor en esta situación de no poder acercarse al santo sacrificio de la misa. Y bien, yo personalmente no estoy de acuerdo con estas decisiones porque todavía la gente puede ir a las tiendas, comprar sus cosas, pero no pueden venir aquí en la misa. Claro que si pueden hacer las precauciones en las tiendas, ah, aquí también podemos limitar el número, podemos hacer varios tipos de precauciones para poder dar la oportunidad de la asistencia a la misa. Y esta situación de la iglesia, la respuesta de la iglesia, es sin comparación en la historia de la iglesia en tiempos de epidemia, de enfermedad. Ya nos encontramos en esta situación y preguntamos por qué y qué hacer con esta situación en la iglesia, en nuestras vidas. Pero más de eso también en unos lugares, en unas diócesis, los obispos están limitando también más los otros sacramentos. Una diócesis, un obispo dice que ya no pueden celebrar bautismos, incluyendo bautismos de emergencia, sin tener el permiso uh, en cada caso de la oficina del obispo. El bautismo es el sacramento de salvación y en situaciones de emergencia, siempre la tradición de la iglesia es que este es lo que es esencial y no debe esperar, que debe dar el sacramento más pronto posible. También quiero hablar, ¿no?, con todos ustedes hispanos que en sus familias con muchos niños. La iglesia nos enseña que los padres para sus hijos deben tener el cuidado de bautizar, tener bautizados sus niños en la iglesia uh, en las primeras semanas de su vida. No esperar años ni meses. La iglesia nos enseña, debemos pedir el sacramento del bautismo en las primeras semanas de la vida de un bebé, de un recién nacido, porque es el sacramento de salvación. Y es un riesgo de no dar este sacramento, este don de salvación a uno de sus hijos. Entonces el sacramento es tan importante. No puedes estar limitado, ¿verdad? No debe estar limitado de los obispos. Otros obispos, dice, por lo que he visto hoy, es que en 30 diócesis o más en los Estados Unidos, que están limitado mucho el sacramento de confesión, solo por los casos de emergencia o el riesgo de muerte. Pero eso también va contra la tradición de la iglesia y la ley suprema de la iglesia, que todo lo que hacemos debe ser por la salvación de la persona, la salvación de almas, de las almas. Para limitar el sacramento de penitencia, o decir solo en caso de emergencia, tal vez en el hospital, en el caso de emergencia, no va a tener la oportunidad.
o el sacerdote no va a poder entrar. El sacramento de penitencia, si alguien tiene el pecado, debe poder venir para recibir la misericordia de Dios. Esto es lo que nos enseña la iglesia, la ley de la iglesia, que los párrocos, los sacerdotes, todos los sacerdotes, pero especialmente los párrocos, tienen esta responsabilidad ante Dios, una responsabilidad a Dios para poder dar los sacramentos de salvación a los feligreses, a la gente. Entonces yo quiero asegurar a todos que yo siempre estar aquí y voy a estar aquí y siempre voy a hacer mis máximos esfuerzos para poder dar todo lo que puedo de los sacramentos, de bautismo, de confesiones. Uh, Les recuerdo que estoy aquí todos los días. La pregunta que más va a estar limitado, no sabemos. Debemos vivir este crisis día a día y no sabemos si el gobierno va a limitar el movimiento o lo que va a estar. Yo voy a hacer cualquier riesgo personal para poder dar los sacramentos de salvación, porque el alma es más importante, el salud espiritual es más importante. Si podemos ir a las tiendas, debemos poder acercarnos a los sacramentos, sí, con precauciones, sí, pero que el salud de nuestras almas es más importante. Si necesita el sacramento de penitencia, de confesión, por favor venga. No sabemos por cuánto tiempo vamos a poder tener el acceso a los sacramentos. Ya en unos lugares ya está más limitado que aquí. En todo eso, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué la situación de este virus? Pero también, ¿por qué la situación en la iglesia? En los momentos de emergencia, en los momentos de más enfermedad, ¿por qué limitar los sacramentos? En unos lugares están limitando mucho el sacramento de unción de los enfermos. Pero este es el sacramento para los enfermos. Esta emergencia con más enfermos necesita más el sacramento, ¿verdad? Puedes pensar, ¿por qué? ¿Por qué esta respuesta? ¿Por qué esta situación? Y es nuestra pregunta a veces a Dios, ¿verdad? Muchas veces a preguntar esto a Dios por cualquier situación en la vida y no recibimos la respuesta de darnos el significado o la razón de lo que estamos sufriendo. Pero en la oración a preguntar por qué al Señor. Muchas veces el Señor nada más nos muestra cómo Él está presente, cómo Él está aquí con nosotros. Esta es la respuesta. Preguntamos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y Dios muchas veces quiere mostrarnos en el corazón, yo estoy aquí contigo. Estamos, como he hablado en otro video, que estamos en este tiempo de la pasión del Señor, estas 2 semanas últimas de la Cuaresma. Y con esta pregunta, ¿por qué estamos con el Señor en la cruz, en su pasión? Este es el punto de la venida de Cristo en este mundo, para entrar en nuestra humanidad, para mostrar la presencia de Dios, el amor de Dios con nosotros en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, en nuestra situación caída, la humanidad. Pero el Señor está presente aquí para darnos la salvación, para darnos el camino, la verdad, la vida, en su gracia, en la promesa, en la esperanza, en la salvación. Con esta pregunta, ¿por qué? Si estamos en verdad hablando con Dios, debemos estar atentos de lo que Él quiere decir a nosotros. Invito a todos en este tiempo, debemos estar atentos a la voz del Señor, porque el Señor quiere hablar con cada uno de nosotros día a día y que estamos evaluando las cosas, no sabemos
qué más restricciones o qué van a hacer hoy. Pero hoy, preguntando por qué, Señor, y el Señor me dice, estoy aquí, confía en mí. ¿Okay? Y mi pregunta cambia, preguntar ahora, hoy, ¿qué debo hacer? ¿Qué es la invitación o la llamada del Señor en mi vida? Hoy, Señor, ¿qué debo hacer yo? Y esta es la respuesta. Encontrar la presencia de Dios en mi vida hoy y estar atento a la llamada del Señor, la voz del Señor. ¿Qué debo hacer yo hoy? Tal vez no es para el futuro, solo para hoy. ¿Cómo debo responder en este momento de crisis? Durante este tiempo les invito también con esta pregunta, ¿por qué? Es que podemos pensar ya para el futuro con esperanza al momento en que vamos a poder reunir otra vez en la Santa Misa para alabar a Dios en la comunidad y ya estar preparando para el momento de restauración, para el momento nuevo en la iglesia. No vamos a regresar a lo costumbre del pasado. No vamos a poder regresar al normal de antes. Debemos estar diferentes. Debemos cambiar durante este tiempo. Debemos en el futuro, debemos ser mejor. Podemos pensar, ¿por qué toda esta situación en la iglesia? ¿Por qué vemos y la respuesta de la iglesia que siempre parece más mundial que espiritual? ¿Por qué esto es la situación de la iglesia? Debemos ver cuánto necesita la purificación en la iglesia de la gente, pero también de los cleros, de los sacerdotes, de los obispos. Yo he dicho en mis homilías muchas veces que debemos estar atentos que en el mundo de hoy, en la iglesia, eh, que hay tanta caos, tanta confusión y hay mucha falsa palabra, hay muchas equivocaciones, hay muchas, puede ver en línea, puede ver de sacerdotes y también de obispos, heresías, enseñamiento falso, equivocado, que no es de Dios, no está de acuerdo con la tradición de la iglesia, la Biblia. Hay tanta enseñamiento, tanta doctrina falsa que existe ahora. Debemos nosotros estar, ok, ¿cómo vamos a vivir nuestra fe en este tiempo? ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a responder al Señor? ¿Qué debo hacer yo? Uno es aprender más de nuestra fe, en la tradición de la fe, tener esta fundación más al centro de nuestras vidas, para que podamos realizar la situación y podemos pedir más la purificación de la iglesia, de cada uno de nosotros. Una posibilidad es de leer más de la Biblia, leer más de la historia de la iglesia, la tradición de la iglesia, la historia de los santos. Podemos ver en la vida de los santos cómo era en la historia de la iglesia que ellos, los santos y santas de Dios, respondieron en momentos de crisis. Y pensar, ¿por qué es tan diferente ahora que en el pasado? Debemos cambiar. Debemos poner las cosas de Dios primero en nuestras vidas y en la iglesia. Debemos enseñar la verdad sin excepción. Debemos tener la esfuerzo para decir la verdad en la iglesia y vivirlo en nuestras vidas personales y dar el testimonio en este mundo. Debemos ser más luz y sal por este mundo. Así entrar más en la tradición de la iglesia, en la vida de los santos, para hacer la iluminación para nuestros pasos en este tiempo. Durante este tiempo sin la misa pública, tal vez puede ver en línea unas misas grabadas o en vida, las misas tradicionales en latín. El nombre de esta misa, la misa tradicional, pero dice que es la misa
eterna, la misa de todos los siglos, la misa de, de la historia, de la tradición de la iglesia, porque es la misa de tantas generaciones, tantos siglos de los santos y santas de Dios, y todavía vive en la iglesia. Tal vez podemos ver más tradiciones de la iglesia en este tiempo y así dejar entrar en nosotros qué es la llamada de Dios en nuestras vidas. Cómo es que Dios quiere que cambiamos y estamos purificados en este tiempo. Así cuando reunimos otra vez en la comunidad, que vamos a tener más devoción, más fe y crecer más en la esperanza en Dios, poner Dios primero en todo, que Cristo es Rey de nuestros corazones, que Cristo es Rey en todo lo que hacemos en la iglesia, que Cristo es Rey en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo. Estamos atentos a lo que Dios quiere decir en este tiempo. Y esta llamada a la conversión y la purificación, de aprender más de nuestra fe y vivir con más fe, más esperanza, más amor y estar con el gozo de la esperanza, de pensar y a preparar para el momento de la restauración, para el momento en que podemos reunir otra vez para alabar a Dios en el santo sacrificio de la misa con toda la comunidad. Le pedimos la bendición de Dios por todos nosotros, la bendición en estos tiempos de toda la gracia que necesitamos con la intercesión de todos los santos y todos los ángeles de Dios. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.